Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un disfraz de Papá Noel tipo pijama como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones, como siempre, los vais a poder descargar totalmente gratis y en varias tallas en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelo por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, primero vamos a comprobar la dirección del pelito de la tela. En este caso, como yo he utilizado una tela de pelito, puede ser terciopelo o un polar, vamos a comprobar que efectivamente el pelo cuando lo peinamos va hacia abajo y colocamos el patrón en la dirección correcta y colocamos el patrón en esa dirección. Vamos a doblar la tela, no por la mitad, pero sí para que nos quepan las piezas de patrón que estáis viendo, siempre con el derecho de la tela hacia adentro. Y vamos a alfilerear estas piezas de patrón a las dos capas de tela. Cortamos, como estáis viendo, 1 centímetro a centímetro y medio del margen de todo el patrón. Excepto, por ejemplo, la espalda, que vamos a llevar unos 2 o 3 centímetros, en la espalda, en el centro de la espalda, para la solapa. El resto de los patrones los cortamos a 1 centímetro de todo el contorno. Haremos dos marquitas que señalarán como referencia para luego colocar el cinturón de Papá Noel. El resto de tela lo vamos a doblar por la mitad con el derecho hacia adentro y siempre teniendo en cuenta la dirección del pelito de la tela. Colocaremos en la doblez de la tela la parte trasera inferior, que es la que estáis viendo, y vamos a recortarla a 1 centímetro aproximadamente del borde de todo el patrón. Para el puño y el bajo de los pantalones vamos a utilizar una tela de pelito blanco, como la que estáis viendo. Vamos a comprobar exactamente que la dirección del pelo está correcta y doblamos justo el ancho del patrón que vamos a utilizar para el cuello. Lo alfilereamos a la tela doblada con el derecho hacia adentro siempre y vamos a cortar a 1 centímetro de todo el contorno. Para el centro delantero, los puños y la parte de abajo del pantalón vamos a cortar tiras de esta tela de pelo de unos 5 centímetros aproximadamente de ancho. Cortaremos unas 5 tiras y para que el cuello no nos quede muy ancho con la tela de pelo doble, lo que vamos a utilizar es tela de fieltro, por ejemplo, o alguna tela blanca más finita para lo que es la base del cuello. Vamos a doblarla pues con lo mismo, con el ancho del patrón del cuello, vamos a alfilerear el patrón del cuello a la tela y vamos a cortar a 1 centímetro de todo el contorno. Nuestro pijama de Papá Noel lo vamos a comenzar por el cuello. Vamos a colocar con los derechos de las telas enfrentados las piezas correspondientes al cuello, uniendo por la parte curvada una parte de fieltro con una parte de pelito y la otra parte de fieltro con la otra parte de pelito. Unimos estas piezas con una costura lineal sencilla a 1 centímetro del borde de la tela. Les damos la vuelta y las planchamos bien. Para coser la tira de pelo que va en el centro delantero vamos a colocar la tira, como estáis viendo, con el derecho de la tela de roja hacia arriba y el derecho de la tela de pelo hacia arriba. Vamos a centrar bien la tira, alfilerearla y vamos a hacer un pequeño dobladillo en los bordes de la tela de pelo, cosiendo con un pespunte lineal sencillo este dobladillo a 1 milímetro de la tela aproximadamente. Y esto mismo lo haremos por ambos lados. No importa que sobre la parte del cuello, porque luego lo rectificaremos, pero sí que tenemos que ajustar lo máximo posible a que esta parte central quede más o menos a la altura del cinturón negro que vamos a colocar, es decir, pasando un poquito el cinturón negro para luego montarlo encima. Ya veréis cómo lo hacemos. Cortamos los excesos de tela. Como iba a utilizar el patrón, lo que he hecho es sacar una plantilla del cinturón negro que aparece en el patrón.
La he marcado con jabón desastre en la tela de fieltro negra y luego he recortado a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Lo he cortado un poquito más que lo que es la cintura para luego coserla bien y que me sobre un poquito por los bordes. Centramos la cintura utilizando las marcas que habíamos hecho para guiarnos por dónde tiene que ir este cinturón y además así nos va a quedar más recta. Lo coseremos como unos milímetros del borde de la tela, siempre haciendo un pequeño dobladillo como el que estáis viendo a ambos lados del cinturón. Recortamos un pequeño rectángulo amarillo en la tela de fieltro con forma de hebilla y la vamos a colocar y a coser, como estáis viendo, en el centro de nuestro cinturón y en el centro de lo que es la parte delantera del pijama de Papá Noel. Y en la tela de fieltro amarilla también recortaremos 3 circulitos que nos servirán para los botones que van en la parte delantera. Para coser estos botones con hilo negro y unas puntadas a mano en forma de cruz, vamos a coser los botones a la parte central delantera de nuestro pijama. En la espalda vamos a realizar unos pequeños cortes que nos marcarán por dónde tenemos que doblar la solapa. Y vamos a realizar los pequeños cortes también en la parte de abajo porque aquí haremos un dobladillo. Para la solapa que irá en el centro de la espalda vamos a realizar un dobladillo, como el que estáis viendo. Doblamos primero unos 2 centímetros aproximadamente hacia el revés de la tela o el interior de la misma y luego doblamos medio centímetro más o menos, como estáis viendo en el vídeo, y cosemos a unos milímetros con una puntada lineal sencilla. Esto lo hacemos para ambas espaldas. Haremos el mismo dobladillo para el bajo de ambas espaldas. Coseremos ahora las espaldas al delantero por los hombros. Para eso lo colocamos como estáis viendo, con los derechos de ambas telas enfrentados. Y cosemos delantero y las espaldas por los hombros a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Al derecho de ambas telas, de la espalda y el delantero, vamos a coser el cuello. Colocamos el cuello como estáis viendo, también con el derecho hacia arriba y lo vamos a centrar bien en el piquete central que hemos hecho en el cuello delantero y vamos a colocar el cuello con una costura lineal sencilla a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para que al coserlo nos cuadre perfectamente, lo mejor es primero coser una de las partes desde el centro delantero hacia un extremo del cuello y luego coser en la otra parte del cuello desde el centro delantero hacia el otro extremo. Justo encima y siguiendo esta línea de costura vamos a coser un bies que hemos comprado ya hecho de color rojo. Lo colocaremos desde uno de los centros de la espalda hasta la otra, como estáis viendo. Lo colocamos con el derecho hacia abajo y vamos a ir cosiendo desde el centro de la espalda pasando por el escote trasero, también al escote delantero y luego al escote trasero hasta el otro extremo o centro de la otra espalda. De esta manera, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela y con mucho cuidado vamos a ir redondeando el bies para que se adapte perfectamente a el cuello o el escote delantero y trasero. Al ser una costura curvada, lo que vamos a hacer es unos pequeños piquetes por todo este escote que acabamos de coser antes de llegar a la línea de costura, de tal forma que luego al volcar se nos vuelque la tela perfectamente y no nos quede tirante. El bies que lo hemos cosido al derecho del disfraz, lo que vamos a hacer es darle la vuelta y volcarlo doblándolo, como estáis viendo, hacia el interior o el revés del mismo. Este bies no se puede ver en el exterior del pijama, es simplemente para la terminación de ambos escotes o del cuello.
Doblamos bien el bies en los extremos para que la terminación nos quede perfecta. Y vamos a coser a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela con el cuello totalmente abierto, es decir, tenemos por un lado lo que es el cuerpo del pijama y el cuello por el otro lado. De esta manera vamos a coser en el interior del pijama todo nuestro bies a medio centímetro aproximadamente del borde de todo el escote o del cuello. Cuando lleguemos al extremo de la tela tendremos que hacer lo mismo que hicimos al principio, esas dobleces para que nuestro bies se quede completamente terminado y perfecto. Con el cuerpo abierto del pijama vamos a coser las mangas. Colocamos el pijama con el derecho hacia arriba como estáis viendo y ahora vamos a colocar las mangas en el hueco que viene para ellas. Vamos a hacer coincidir el delantero con la parte delantera del pijama y el trasero con la espalda. Con los derechos de las telas enfrentados, es decir, el derecho de la manga con el derecho del pijama enfrentados, colocamos las mangas como estáis viendo. Podéis hilvanarlas previamente o si no colocar algunos alfileres que os van a marcar un poco o guiar por dónde tenéis que ir. Yo le he hecho unos piquetes en el centro de la manga y estos me han servido para colocarlos en la costura del hombro y de esta manera yo lo que he hecho para que me cuadre bien la manga es ir desde el centro de la costura del hombro hacia un extremo y desde el centro de la costura del hombro hacia el otro, como a medio centímetro o 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela he unido las mangas al cuerpo del pijama por el hueco donde correspondía. Y esto lo haremos para ambas mangas. Para la parte trasera, es decir, como la parte del pantalón que va en la parte trasera, vamos a coser un bies para la terminación de toda la parte superior, que es como un poco circular. Este bies no se va a ver en el exterior del pijama, es simplemente para terminar esta parte superior. Por eso colocamos el bies y la tela del pantalón de la espalda con los derechos de ambos enfrentados y cosemos a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y ahora le damos la vuelta al pantalón y por el revés de la tela vamos a volcar el bies hacia el interior de la misma, como estáis viendo, con un dobladillo sencillo. Vamos a coser por todo el contorno del mismo. No he vuelto a doblar el bies como hago normalmente porque en esta ocasión este bies nos va a servir para colocar los apliques o los automáticos que vamos a colocar para cerrar el pijama. En la terminación de las mangas y de la parte de los pies, pero bueno, eso lo haremos más adelante, vamos a colocar la cinta de pelito blanco que habíamos cortado. La colocamos como estáis viendo, por el revés y del revés, es decir, el revés de la tela y el derecho del pelito estarían coincidiendo. Los alfilereamos justo en el borde porque luego los vamos a coser y volcar hacia el exterior para que se vea como esa terminación de pelito blanco en los puños de las mangas y de los pies. Y tal cual acabamos de colocar o alfilerear la tela de pelo para la terminación de los puños, vamos a coser como a medio centímetro del borde de la tela por el revés del pijama y con el pelito del revés, como estáis viendo, a medio centímetro con una puntada lineal sencilla en todo el contorno bajo de la manga. Esto mismo lo haremos para ambas mangas. Y para que esta tela de pelito nos quede realmente bien en la parte exterior del pijama, lo que hacemos es colocar el pijama del derecho y volcar la tela de pelito, como estáis viendo, hacia el derecho de la tela. Lo alfilereamos y vamos a hacer un pequeño dobladillo en la parte superior. De esta manera coseremos a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela y lo haremos para las dos mangas. Con los derechos de ambas telas enfrentados vamos a colocar la parte inferior o la parte de abajo, la parte del pantalón de la espalda,
con los derechos enfrentados lo vamos a colocar como estáis viendo y vamos a coser la entrepierna, es decir, toda esa costura curvada que estáis viendo entre ambas piernas. Y cosemos ambas partes, delantero y trasero, con los derechos de las telas enfrentados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Yo he comenzado a coser desde el centro hacia un extremo de la pierna y desde el centro hacia el otro, porque así no se me descuadra la tela. Al igual que hemos hecho con las mangas, vamos a hacer también con el bajo de la pierna. Y por el revés de la tela colocamos justo encima, haciendo coincidir con el bajo de ambas piernas, las tiras de pelito blanco con el revés también hacia arriba, es decir, con el pelito hacia abajo, y cosemos como 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo el bajo de la pierna. Y luego, al igual que en las mangas, vamos a volcar la tela de pelo hacia el exterior del pijama. Vamos a hacer un pequeño dobladillo para la terminación de esta tela de pelito blanco y la cosemos como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Recortamos todos los excesos de tela y vamos a pasar ya a cerrar por fin nuestro pijama por los costados o laterales. Vamos a comenzar por colocar bien, como estáis viendo en el vídeo, la parte trasera inferior, es decir, esa parte del pantalón que hemos cosido a la parte de la entrepierna. Luego vamos a doblar la parte superior por los hombros y la mitad de la manga. Y ahora sí, con una costura lineal sencilla a 1 centímetro del borde de la tela, vamos a coser ambos costados o laterales, incluyendo las piernas, todo el cuerpo del pijama y las mangas. Yo he empezado, para que me coincidan perfectamente, por la costura de la sisa y he ido desde la costura de la sisa hacia el extremo de la manga y luego he cosido desde ahí hasta el bajo, más o menos, así intentando que me cuadren bien todas las partes, he cosido y he cerrado el pijama. Y una vez que lo tenemos ya totalmente cerrado por los laterales y las mangas, vamos a darle la vuelta, lo vamos a colocar del derecho y tendría que tener un aspecto como este. Yo he comprado unos clips o cierres automáticos para colocarlos a lo largo de la espalda del pijama y poder cerrarlo, y ya veréis que es muy fácil de colocar. Normalmente te suelen venir las instrucciones en la caja donde los compréis, pero es básicamente ir colocando las piezas como os van indicando. Vamos a colocar de esta manera 3 clips o cierres automáticos en la parte superior de la espalda para cerrar ambas espaldas, y colocaremos también unos 3 clips o cierres automáticos en la parte de abajo, en la parte inferior de nuestro pijama, uniéndolo a la espalda, y así se nos va a quedar totalmente unido. Ya veis que estoy utilizando el martillo y el aparatito, la maquinita que te viene, que es esta parte de plástico blanca que te viene en la caja, así que es muy fácil de colocar porque te van viniendo las instrucciones y solo tienes que ir poniendo las piezas en cada sitio e ir martillándolas un poco para que se quede totalmente unida a la tela. Y de esta manera ya tendríamos nuestro pijama o disfraz casero de Papá Noel para bebés. Si os gusta la costura, el do yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube.